Bueno, mi nombre es Jean Paul Morales Jiménez, soy psicólogo social comunitario de profesión. Actualmente me encuentro trabajando por una empresa que desarrolla mantenimiento para la operación del sistema de transporte de hidrocarburos a nivel. Pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Qué problemas o políticas públicas has asistido o has hecho procesos, ya sea en una localidad, en un grupo o en una comunidad? O si pudiste intervenir en uno de estos procesos políticos, ¿y cuál sería? Dentro de los ambos procesos en los cuales yo he tenido, digamos, participación, han sido en los temas de salud mental a nivel país. He tenido la oportunidad de trabajar para el Ministerio de Salud a través de dos operadores a nivel nacional, uno en el departamento de Bolívar y Sucre y uno en el departamento de Norte de Santander. Los temas de salud mental, digamos, surgen, o las políticas de salud mental surgen desde las necesidades sentidas y expresadas por los colectivos, que tienen que ver con los procesos psicosociales o los procesos biopsicosociales de los seres humanos, de las personas. Eh, Participé en la atención integral a víctimas del conflicto armado en el país, víctimas de la masacre del Salado en el departamento de Bolívar, y digamos la génesis de por qué se empiezan a dar políticas a nivel país es casualmente por las víctimas de esta masacre, 4 mujeres que fueron quienes interpusieron unas acciones judiciales en contra del Estado, aludiendo que pues, su estado de salud física y mental pues, se encontraban vulnerados de los hechos violentos. Eh, de esa sentencia T045, una Corte Nacional de Colombia le ordena al país desarrollar un plan de atención integral para poder atender los temas de salud mental, los temas de salud integral a través de diferentes programas. Y ahí es donde el país diseña, reúne a todas las víctimas del país para poder identificar, hacer un diagnóstico de sus condiciones de salud y poder desde ahí diseñar unas estrategias que respondieran a las necesidades sentidas y expresadas de estos colectivos. Y desde ahí, expresadas de estos colectivos. Y desde ahí se empezaron a dinamizar en todo el territorio nacional distintas estrategias que fueron sumando a estos procesos de reparación individual, familiar y colectiva. Y en esos procesos de reparación nace una política pública y una estrategia país que se conoce como PACSIL. Esta política tomó a nivel nacional a profesionales en salud, profesionales sociales, profesionales de las humanidades, para que se encargaran de hacer la atención de las víctimas en distintas modalidades individual, familiar, grupal o comunitario. Y esto respondiendo pues a esas políticas públicas que como país se promulgaron para poder desarrollar estos procesos de acompañamiento a todas las víctimas del territorio nacional. ¿O si cumplieron esas metas? Y claro, obviamente, eh, pues los procesos de reparación, eh, digamos, los procesos de reparación y de poder, digamos, hacer un duelo o de un proceso psicosocial es muy subgénero. Una persona puede superar fácilmente el dolor de la pérdida de un ser querido porque tiene habilidades sociales que le permiten resolver o dinamizar esos conflictos o la pérdida, el duelo. Pero hay otras personas que no cuentan con las habilidades o las competencias sociales para poder enfrentar un duelo o una pérdida. Entonces sus procesos son un poco más personales. Entonces, podemos decir que de cierta forma las políticas y las estrategias que se han diseñado han respondido a estos requerimientos, pero todavía
hace falta seguir trabajando más, seguir avanzando más, comprendiendo la particularidad del ser humano y comprendiendo la particularidad de los territorios en el país. No es lo mismo las víctimas de La Guajira, no es lo mismo las víctimas de Antioquia, no es lo mismo las víctimas de los Santanderes. Si bien son las víctimas del conflicto armado, los territorios son muy particulares, cada uno es distinto de otro, y eso también influye directamente en el individuo, desde lo que come, cómo viste, cómo hablan, cómo socializan, y también pues, dentro de sus procesos de reparación y de resolución de los conflictos. Entonces siento que sí, si bien se ha avanzado, todavía hay un camino muy grande por avanzar. Entonces, ¿cuáles fueron esos mecanismos de participación ciudadana para construir estas políticas públicas en esta zona? Para esto, bueno, como colombiano y como psicólogo me duele reconocer que el país no estaba preparado realmente para la situación de la atención de la problemática de salud mental. Y tuvieron las mismas víctimas, tuvieron las mismas personas que levantar la mano y poner acciones judiciales al país y a todo su aparato para que implementaran estrategias. Entonces, para mí como colombiano, lo ideal es que el país diseñe desde el análisis del presupuesto, de los dineros para cada una de las necesidades de los territorios, también tener específico las necesidades que tienen los territorios, donde siento que nos falta todavía fortalecer más esos mecanismos de participación en donde podamos invitar al presidente de la Junta Nacional, a los líderes de base, a las organizaciones, a las víctimas del conflicto, sentarnos en mesas que permitan conocer cuáles son esas necesidades de estos colectivos y poder construir procesos que sean personalizados, no una cartilla, que sea la misma cartilla que le presentan a Wendy, que sea la misma cartilla que le presentan a Milady, que sea la misma cartilla que le presentan a Jean Paul. Porque eso es empaquetar el proceso total, y resulta que la necesidad de cada uno de nosotros es distinta. Y desde esa particularidad es que tenemos que realmente comprender al ser humano y dinamizar procesos que tengan nombre y apellido. Este proceso se diseñó para Milady, este proceso se diseñó para Wendy y este proceso se diseñó para Jean Paul, y no lo vas a encontrar igual en que tenemos comunidad LGBTI, tenemos comunidades afros, tenemos comunidades indígenas, mujeres, hombres, bueno, en fin, un abanico enorme de individuos dentro de la colectiva, y no puedo presentarle la misma cartilla a todos. Okay. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar más sobre las necesidades individuales de cada persona. Lecciones aprendidas en el ejercicio de la democracia y la participación en las políticas públicas. Que nos falta mucho en el digamos, en el desarrollo social que tiene el mundo. No hablemos de Colombia, hablemos del mundo. Es necesario que estemos no solamente a la vanguardia tecnológicamente, sino que también podamos hablar de la participación ciudadana, de la gestión local, de que no solamente ejerzamos ese derecho constitucional al voto, sino que también conozcamos cuáles son esos mecanismos de participación que tenemos en la comunidad, en la JAL, en la corporación comunal, conozca cuáles son esos mecanismos y pueda hacerlos vivos, que no solamente sean un artículo, un parágrafo de un documento olvidado en una alcaldía, en una gobernación o en un ministerio, sino que realmente sea una herramienta que pueda utilizar, con la que pueda trabajar y con la que se puedan desarrollar procesos que satisfagan las necesidades de las personas. Okay. ¿Y qué impactos ha generado estos procesos en lo personal, o sea, en su vida? Las políticas públicas. Mucho. Mira, yo como psicólogo, pues a uno lo forman con una batería
y cuando uno sale a la realidad, intenta pues tú qué hacer. Yo venía pues de trabajar los temas de responsabilidad social empresarial y pues se me dio la coyuntura y la oportunidad de poder trabajar en los temas de gestión psicosocial del conflicto armado y eso cambió por completo mi percepción de la realidad, por completo, dio un giro 360 grados cuando tú ves la necesidad de atención psicosocial de una persona que perdió a su esposo, a sus hijos y a gran parte de su familia por la violencia, y sentarte como hombre a escuchar su historia de vida es algo que te transforma, necesariamente te impacta de una u otra forma, y desde ahí pues la cosmovisión como profesional social, como psicólogo cambió. Ya yo cuando me voy a una comunidad, solamente papá, hijo, a la persona que tiene una historia de vida, y desde esa integralidad diseño mi estrategia para abordarla. Entonces, debemos trabajar en unísono. Cada una de sus disciplinas aporta a diferentes necesidades o diferentes aspectos de los procesos humanos. Entonces, si nosotros estamos de cara a esos mecanismos de participación, es lograr que exista una representación de todos los grupos que se encuentran dentro de una comunidad, de una vereda, de un corregimiento, de un municipio, de un departamento, que todos puedan participar en los ejercicios de identificación de necesidades. Muchas veces estos trabajos se hacen en puerta cerrada, en donde está pronto el alcalde, algunos de sus funcionarios y demás, y desde ahí se generan las políticas públicas para los territorios, pero responden a las necesidades subjetivas que interpreta cada funcionario desde su escritorio. Muy distinto a desarrollar procesos comunitarios en donde a través de mesas de trabajo, a través de talleres de escucha, a través donde vemos las distintas variables del ser humano, el aspecto ambiental, el aspecto económico, el aspecto de formación y educación para el trabajo, el aspecto de salud, el aspecto de deporte, cada una de las cuestiones que hacen integrar a la persona sean diagnosticadas desde la participación de todos, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, hombres, mujeres, comunidad diversa. En esos espacios ahí surgen todas las necesidades y se priorizan por la misma comunidad cuáles van a ser priorizadas y con cuáles se van a empezar a desarrollar esas políticas públicas, porque con esos diagnósticos sabemos qué necesita la gente. Y desde ahí empezamos a trabajar la construcción de estas políticas públicas desde los territorios que se van a llevar a los planes de ordenamiento territorial, a los POT, a los EOT, a todos estos documentos que dentro de los territorios cuentan con recursos, cuentan con herramientas para poder hacer activos. Porque de nada que nosotros, trabajadores sociales, estemos con una comunidad, hagamos un taller, pero no quedó presupuestado dentro del plan de ordenamiento territorial, dentro de ese esquema, dentro de esa política pública de desarrollo del municipio. Entonces no hicimos nada como sociedad. Por eso sí es importante que se cuente con esos diagnósticos, con la voluntad de los políticos y con los recursos para poder desarrollar esas actividades. Con la participación de todos. Si no están todos vinculados y invitados a desarrollar estos trabajos, al final termina siendo algo que no